Pensemos en esto por un momento. Cuando imaginamos cómo trabaja un fotógrafo profesional, Sí, sobre todo en cómo compone una imagen, hay algo verdaderamente poderoso en el encuadre. O sea, tienes una calle bulliciosa delante de ti, súper inmensa, llena de vida, de luz, de movimiento. claro, la realidad en toda su amplitud. Exacto, pero decides colocar la cámara de tal forma que solo capturas un cubo de basura desbordado en una esquina muy oscura. Y cualquier persona que vea esa fotografía, bueno, asumirá inmediatamente que esa ciudad entera es un lugar lúgubre y deprimente. Totalmente. Es que la imagen en sí no miente. O sea, el cubo de basura está ahí, los elementos físicos son absolutamente reales. Pero al elegir ese marco específico, esa es la única realidad que permites que exista. Dentro de ese pequeño rectángulo, claro. Eso es, has editado el mundo, dejando fuera el parque soleado y, no sé, a la gente riendo a pocos metros de distancia. Y si mueves la cámara apenas unos centímetros hacia arriba, la historia cambia por completo. Radicalmente. El cubo de basura queda fuera de plano y de repente vemos, pues, un cielo despejado y un edificio de arquitectura impresionante. La calle sigue siendo la misma, los átomos de la realidad física no han cambiado en absoluto, pero, bueno, la percepción de quien observa la foto es radicalmente distinta. Es un cambio absoluto en la narrativa visual, sí. Y esa es exactamente la imagen mental que necesitamos para nuestra inmersión detallado de hoy. Hoy vamos a explorar un concepto fundamental que moldea absolutamente todo lo que experimentamos, que es el reencuadre cognitivo. Un tema fascinante, la verdad. Sí, porque revisando la literatura clínica y el exhaustivo artículo de Wikipedia que usamos como fuente principal de hoy, lo que realmente destaca no es solo la teoría académica. Son las implicaciones prácticas. Exacto. La misión de este análisis a fondo no es ofrecer las típicas frases vacías de motivación, sino entender cómo el simple acto de cambiar nuestra perspectiva mental no es un cliché. Para nada. Es una herramienta psicológica probada empíricamente. Una herramienta que, madre mía, altera la memoria, regula las emociones y moldea nuestra realidad cotidiana. Porque solemos pensar que somos observadores completamente pasivos del mundo, que simplemente recibimos la realidad tal como viene. Ya, Pero en realidad somos los directores de fotografía de nuestra propia experiencia. sí. No se trata de engañarse a uno mismo, sino de cambiar el marco a través del cual observamos los hechos. Total. Y en un mundo tan saturado de información y de estrés constante, comprender este mecanismo es vital para quienes nos escuchan, simplemente para no sentirse abrumados. Vale, vamos a desglosar esto desde el principio, Me parece perfecto. porque antes de poder aplicar esta herramienta en el día a día, tenemos que entender de dónde surge. Hay que ir a sus raíces médicas en la década de los 60, porque todo gira en torno a resolver un misterio clínico. Así es, en los años 60, el consenso médico en psiquiatría y psicología clínica era bastante rígido respecto a la depresión. Muy anticuado, ¿no? Sí, se asumía que los pensamientos oscuros, el pesimismo y la negatividad constante eran simplemente síntomas pasivos de la enfermedad. Era como, como tener fiebre cuando tienes gripe. O sea, la fiebre es el resultado de la infección y ya está. Exacto, un mero subproducto. Pero entonces llega Aaron Tibek. Él estaba trabajando directamente con pacientes diagnosticados con depresión clínica severa y empezó a notar una anomalía clínica muy clara. ¿Qué tipo de anomalía? Pues que sus pacientes experimentaban un flujo constante, casi implacable, de pensamientos automáticos negativos. Claro, no era solo estar de bajón. No era un estado de ánimo bajo, era un monólogo interior, incesante, que no podían apagar de ninguna manera. Y aquí radica el giro radical de Beck, que desafió a todo el establecimiento médico de la época. Ostras, cuéntame. Beck se dio cuenta de que esos pensamientos no eran el síntoma pasivo de la depresión, eran el motor. Madre mía, la maquinaria activa. Eso es, eran la maquinaria que mantenía viva la enfermedad. La negatividad no era la fiebre, era el virus mismo. Qué fuerte. O sea que, al intervenir ahí, Claro, al hacer que los pacientes prestaran atención a ese monólogo interior y enseñarles a cuestionar la validez de esos pensamientos, transformándolos hacia una perspectiva más constructiva, Beck observó algo increíble. que la depresión mejoraba, supongo. Sí, la depresión de los pacientes se aliviaba significativamente e incluso remitía. Y al demostrar que intervenir en el pensamiento alteraba físicamente la enfermedad, es cuando se acuñó el término de reestructuración cognitiva, ¿verdad? Exactamente.
Un poco más tarde, figuras como Albert Ellis y otros terapeutas consolidaron esto. Hablamos de un proceso terapéutico altamente intencional, dirigido a repensar esos pensamientos. Pero claro, la comunidad científica no tardó en darse cuenta de que este fenómeno no se quedaba solo en las cuatro paredes de una clínica. Claro que no. Ocurre constantemente en nuestra vida diaria, y de ahí surge el término más generalizado de reencuadre cognitivo. Sí. Y la distinción central aquí, para que la audiencia lo tenga claro, es el objetivo de la técnica, que es combatir las distorsiones cognitivas. Vale, definamos eso de distorsión cognitiva, porque suena muy técnico. A ver, una distorsión cognitiva es un pensamiento negativo exagerado que carece por completo de un proceso lógico o racional que lo respalde. Vale, un miedo infundado. Exacto. Hablamos de catastrofización, donde asumes el peor escenario posible ante un inconveniente menor, o el pensamiento polarizado de todo o nada. ¿Todo es blanco o negro? Eso es. Las distorsiones son el problema central en la clínica, y el reencuadre o la reestructuración actúan como la solución, el mecanismo correctivo. Es como, fíjate, es como llevar puestas unas gafas con los cristales manchados de barro, ¿no? Buena analogía. Las manchas son las distorsiones cognitivas. La reestructuración no consiste en cambiar el paisaje que estás mirando, sino, bueno, en limpiar los cristales para ver lo que realmente hay. Totalmente. Pero, espera, aquí me surgió una duda. Si estamos hablando de entrar ahí y decidir activamente buscar un ángulo positivo, ¿no se corre el riesgo de confundir esto con una positividad tóxica? Ya sé por dónde vas. O sea, no es simplemente ignorar los problemas reales, el dolor genuino, y ponernos una venda repitiendo que todo está bien, en plan, super happy. Lo fascinante aquí es que la literatura clínica marca una frontera inquebrantable entre ambas cosas. Y todo se reduce a la relación con la realidad objetiva. Vale. La positividad tóxica exige la negación de la realidad. O sea, te pide que mires un incendio en tu casa y digas que, bueno, al menos ahora tienes calefacción central. Claro, es absurdo. Y peligroso. Es una evasión que a largo plazo debilita la mente, porque te deja totalmente indefenso ante amenazas reales. El reencuadre cognitivo, por el contrario, exige un pensamiento profundamente racional. Muy anclado en la evidencia empírica. Exacto. Si volvemos a la definición de distorsión cognitiva, recuerda que se caracteriza por carecer de base racional. Ah, claro, claro. Por lo tanto, la cura requiere aplicar una lógica implacable, no un optimismo ciego. El objetivo clínico es fortalecer la mente. O sea, no te estás mintiendo a ti mismo, ni engañándote. Estás buscando la información que el pánico te estaba ocultando. Eso es. Permite observar una situación difícil, dolorosa, y aceptar su gravedad, pero identificando los recursos disponibles y los ángulos de acción que una mente distorsionada habría ignorado. Evalúas las amenazas en su justa medida. Vale, habiendo establecido que esto no es solo pensamiento positivo barato, sino un proceso clínico racional, hace que te preguntes qué pasa con el cerebro a nivel funcional. Ocurren cosas muy medibles. Sí, porque la ciencia documenta resultados tangibles impresionantes. Por ejemplo, se menciona una reducción drástica de la ansiedad ante los exámenes. Que es una aplicación práctica muy común. Tiene sentido, pero es que la fuente habla de estudios donde el reencuadre mejora la memoria real de una persona. Y, a ver, aquí es donde se pone muy interesante. Sí, el estudio de la memoria es clave. Porque entiendo perfectamente que cambiar tu mentalidad te relaje, vale. Pero mejorar la memoria, ¿cómo es que un simple cambio de perspectiva filosófica afecta a una función cognitiva tan mecánica? Pues la explicación neurológica se basa en el concepto de la carga cognitiva, o sea, cómo gestionamos los recursos limitados de nuestro cerebro. Vale, el espacio disponible. Imagina la memoria de trabajo, que reside principalmente en la corteza prefrontal, como si fuera la memoria RAM de un ordenador. Tiene un tope, claro. Tiene una capacidad finita, exacto. El estudio al que haces referencia tomó a personas con problemas de memoria, que sentían mucha ansiedad por su rendimiento cognitivo. Personas que ya estaban fallando en las pruebas. Sí, y a un grupo se le enseñó a cambiar su perspectiva sobre esos fallos. Se les ayudó a reencuadrarlos, no como síntomas de un deterioro inevitable y catastrófico. Sino como algo normal. Exacto, como errores comunes y manejables que nos pasan a todos. Y todo esto sin darles ejercicios de memoria extra ni medicación, imagino. Solo cambiando la forma en que pensaban sobre su propio cerebro. Solo con eso. Y, tras el tratamiento, su rendimiento en las pruebas de memoria mejoró realmente.
de forma empírica. Es alucinante. Pero, ¿cuál es la mecánica exacta detrás de eso? Pues que la ansiedad crónica y la rumiación de pensamientos negativos consumen una cantidad masiva de procesamiento cerebral. Ah, claro. Te ocupan toda la RAM. Totalmente. Si estás intentando memorizar una lista, pero el 80% de tu memoria de trabajo está procesando, estoy perdiendo la cabeza, voy a suspender, soy inútil, Solo te queda un 20% para memorizar las palabras de verdad. el cerebro está literalmente demasiado ocupado entrando en pánico como para archivar datos, tal cual. Al aplicar el reencuadre cognitivo neutralizas esa narrativa catastrófica y liberas de golpe todo ese espacio mental. La energía se redirige hacia funciones cognitivas superiores. ¡Qué pasada! Y si conectamos esto con el panorama general, empezamos a entender el profundo impacto de esta técnica en poblaciones vulnerables que viven bajo estrés crónico sostenido. Claro, el ejemplo más impactante que extraemos de las fuentes es el de los padres de niños con discapacidades severas. Es un caso clínico muy documentado. Cuidar de un dependiente con necesidades médicas complejas genera un desgaste brutal. Es completamente comprensible. Es natural que, ante ese estrés continuado, muchos padres alberguen pensamientos profundamente negativos, sentimientos de desesperanza, aislamiento, enfocándose casi exclusivamente en las limitaciones de sus hijos. Y el reencuadre, a ver, obviamente no va a cambiar el diagnóstico del niño. La realidad clínica inalterable sigue ahí. Por supuesto, la realidad física no cambia. Pero la literatura muestra que ayudarles a reestructurar esos pensamientos automáticos tiene un efecto transformador impresionante. Les cambia la vida cotidiana. Claro, porque al liberar esa carga masiva de ansiedad y desesperanza, de repente tienen espacio mental para procesar otras cosas que también están ocurriendo en la misma habitación. Pequeños detalles que el cansancio ocultaba. Exacto. Empiezan a registrar los pequeños hitos, los momentos de conexión humana, las sonrisas, que el filtro del agotamiento absoluto les estaba bloqueando por completo. Recuperan la capacidad de ver a su hijo y a sus experiencias bajo una luz mucho más positiva y completa, no solo a través del prisma de la enfermedad. Es una prueba clarísima de cómo el reencuadre te devuelve la capacidad de experimentar la realidad en su totalidad. Vale, ya vimos cómo ayuda en situaciones de estrés crónico o en déficits de memoria. Sí. Pero a nivel cotidiano, ¿qué herramienta usamos todos casi a diario, a veces sin darnos cuenta, para lidiar con lo desagradable de forma inmediata? Pues la respuesta de la ciencia cognitiva es el humor. El humor, exacto. Pero la investigación que revisamos hace una distinción muy, muy importante. No vale cualquier tipo de humor. No. Tiene que ser humor basado en la positividad. Un humor constructivo. No puede ser malintencionado. Claro, no vale ser hiriente. Porque el humor es, en esencia, un facilitador del reencuadre cognitivo. Requiere que el cerebro tome una premisa establecida y en milisegundos subvierta la expectativa. Encuentre un ángulo nuevo. Exacto. Hay un estudio específico en la literatura muy revelador sobre esto. Expusieron a los participantes a imágenes explícitamente desagradables o perturbadoras. Imágenes diseñadas para dar asco o miedo, ¿no? Sí, para provocar una respuesta de rechazo inmediata en el sistema nervioso. Y luego los dividieron en 3 grupos para procesar esa imagen. Vale, a un grupo se le pidió crear un chiste positivo. Sí, buscar un ángulo ligero, absurdo. A otro grupo se le pidió hacer un chiste negativo, cruel o cínico. El típico humor negro, destructivo. Y al tercer grupo simplemente no se le pidió ningún chiste, solo mirar la imagen. ¿Y cuál fue el resultado? Porque imagino que la diferencia fue notable. Fue enorme. El grupo que hizo el chiste positivo generó emociones positivas reales, a pesar de estar mirando una imagen perturbadora. ¡Ostras! Los autores concluyeron que el humor positivo es una variante del reencuadre que cambia el enfoque hacia una visión mucho más favorable de la situación. Porque claro, para hacer un chiste constructivo sobre algo terrible, tu cerebro no puede quedarse estancado en el impacto del miedo. Tiene que distanciarse. Tiene que analizar la imagen y buscar activamente una grieta de luz. Y ese esfuerzo ya altera tu relación emocional con la amenaza. Mientras que el chiste negativo o cínico no te saca del pozo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Básicamente, si usamos nuestra analogía visual de antes, el humor negativo o cínico es como ponerle un marco negro súper grueso a una foto que ya de por sí es oscura. Totalmente de acuerdo. Solo sirve para que todo se vea más lúgubre.
mientras que el humor positivo es como ponerle un foco de luz directa a la imagen. Una luz que revela detalles que estaban a oscuras. Exacto. Esa analogía ilustra perfectamente cómo esta técnica específica regula las emociones frente a circunstancias desfavorables. De hecho, es muy útil para quienes escuchan que se autoobservan, Ah, ¿en qué sentido? en que observen qué tipo de chistes hacen cuando están muy estresados. Porque si tu instinto es ir hacia la ironía mordaz y destructiva, te está indicando qué tipo de marco estás imponiendo a tu realidad. Madre mía, eso es muy revelador. Y hablar de autoobservación nos lleva directamente a la última parte, quizá el lado más oscuro o complejo de esta fuente de información. Sí, la parte inconsciente. Porque hasta ahora hemos hablado del reencuadre como una herramienta consciente, algo que decides usar para mejorar tu vida o regular la ansiedad. Una decisión proactiva, claro. Pero el artículo revela algo sorprendente, y es que no siempre es un proceso consciente. Y lo que es peor, no siempre busca hacernos sentir felices o tranquilos. Esa es la gran diferencia terminológica. La reestructuración cognitiva clínica es siempre consciente e intencionada. Te sientas y dices, voy a cambiar esto. Eso es. Pero el reencuadre cognitivo en general puede ocurrir en el subconsciente, en piloto automático. No requiere tu permiso para alterar tu perspectiva. Qué miedo, ¿no? Bueno, es un mecanismo de supervivencia. El ejemplo más universal que documenta la literatura es el sesgo retrospectivo. Ah, el famoso hindsight bias. O sea, cuando el ego reescribe la historia. Exactamente. Ocurre cuando un individuo cambia inconscientemente su marco de referencia del pasado para conservar el orgullo y la autoestima. Cuando tomas una mala decisión y sale fatal, y de repente tu cerebro te convence de que tú ya sabías que iba a salir mal. Y la persona genuinamente cree que lo previó. El cerebro altera el recuerdo del estado mental pasado para protegerse del shock del fracaso. O sea, nos mentimos sin saberlo. Es un reencuadre subconsciente puro. Pero también hay reencuadres negativos conscientes. A veces es útil reencuadrar los pensamientos negativamente de forma deliberada. ¿Para qué querría alguien hacer eso? El ejemplo clásico proviene del teatro, un actor que necesita salir al escenario y parecer profundamente triste o disfórico externamente. Ah, ¿el método de actuación? Sí, el actor altera intencionadamente su estado mental mediante el reencuadre negativo. Toma una situación neutral y le aplica deliberadamente distorsiones cognitivas. Catastrofiza a propósito. Exacto, hasta convencer a su cuerpo de que la tragedia es real y lograr llorar o transmitir esa angustia. Es fascinante. Pero, a ver, si un actor entrenado puede usar el reencuadre para inducirse una tristeza real y fisiológica, significa que algunas veces nosotros mismos nos estamos reencuadrando negativamente sin darnos cuenta. Es muy probable. O sea, haciéndonos la vida más miserable en el proceso solo por inercia. Esto plantea una pregunta importante. Nuestra mente opera muchas veces en piloto automático, y si estamos acostumbrados a la negatividad por puro estrés, podemos aplicarle un marco oscuro a algo neutral sin darnos cuenta. Vivimos reaccionando a un guión de terror que hemos escrito nosotros solos. Por eso subraya porque la autoconciencia es fundamental. Tienes que darte cuenta de que llevas esas gafas puestas. Y también está el tema de la objetividad, que menciona el artículo, ¿verdad? Sí. Usar el reencuadre no para ser optimistas o pesimistas, sino para ser neutrales. Despojar una situación de toda carga emocional para ser menos polarizados. Retirar el marco narrativo del conflicto y ver solo los hechos con frialdad. Es otra de sus aplicaciones más vitales. Pues ha sido un recorrido verdaderamente revelador a través de las capacidades de nuestra propia mente. O sea, hemos destilado las ideas clave de todo este análisis y queda claro que el reencuadre cognitivo no es un simple truco de autoayuda. En absoluto. Es un mecanismo intrínseco de nuestra mente. Exacto. Evolucionó en la terapia de los años 60 con Beck, mejora funciones cognitivas reales y mecánicas como la memoria de trabajo. Se apoya en herramientas cotidianas como el humor positivo. Y puede ocurrir sin que nos demos cuenta, tanto para proteger nuestro ego como para hundirnos en la tristeza si no estamos atentos. Una radiografía completa de cómo procesamos la realidad. Y recordar, esto otorga agencia a quienes nos escuchan. Cuando sientan que el estrés y la sobrecarga de información les abruma, pueden pausar un segundo y preguntarse. ¿Estoy viendo la realidad objetiva o solo el marco que le he puesto hoy? Exacto. Es una pausa vital,
Pero antes de despedirnos, queremos dejar un pensamiento provocativo final para que la audiencia lo mastique por su cuenta. A ver, Volviendo a ese inquietante concepto del sesgo retrospectivo. donde la mente reescribe el pasado. Sí, si sabemos empíricamente que nuestra mente reencuadra inconscientemente el pasado para proteger nuestra autoestima y nuestro ego, Falsificando nuestra propia memoria. exacto. ¿Cuánta de nuestra realidad objetiva actual, en el día a día, es simplemente una ficción muy bien estructurada por nuestro cerebro para mantenernos cuerdos? Es una pregunta profunda. Da mucho que pensar sobre qué es real y qué es simplemente el guión que necesitamos creernos. Ahí lo dejamos. Ha sido un placer desglosar todo esto y compartir este espacio de análisis a fondo. Totalmente. Una exploración muy enriquecedora. Nos despedimos recomendando siempre cuestionar nuestras propias perspectivas. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión detallada y hasta la próxima. Imagina una herencia tan colosal, pero tan inmensa, que al leerse el testamento provoca la muerte de casi 1,5 millones de personas. Dicho así, suena a novela de fantasía, ¿eh? Pero es que fue exactamente lo que pasó. Claro, es que no estamos hablando de una simple disputa por una casa en el pueblo o unas tierras. O sea, hablamos de sortear el control comercial de literalmente la mitad del planeta. Un solo documento que desencadena, bueno, una onda expansiva capaz de volar por los aires todo el tablero político mundial. Totalmente. Ese testamento en concreto prendió la mecha de la que podríamos considerar la primera verdadera guerra mundial de la era moderna. Las fronteras del derecho privado y la geopolítica, pues colisionaron de la forma más violenta posible. Y arrastraron a todas las potencias europeas a un conflicto que, era pura supervivencia. Así que, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo análisis a fondo. Hoy nos vamos a sumergir en las páginas de una documentación enciclopédica súper extensa sobre la Guerra de la Sucesión Española entre los años 1701 y 1714. Eso es. Y nuestra misión hoy, al diseccionar todas estas fuentes, es desenredar un conflicto que fue masivo. Porque fíjate, la idea generalizada que suele tener la gente reduce esto a, no sé, una disputa dinástica entre monarcas con pelucas empolvadas. Ya, los típicos señores de Versalles, ¿no? Exacto, sí. Cuando en realidad estamos ante un choque de trenes impulsado por la economía más despiadada de la época. Fue la lucha por el control absoluto de las rutas comerciales globales y además el laboratorio donde se forjó el concepto jurídico de seguridad colectiva. ¡Qué barbaridad! Es que el coste demográfico, si sumas bajas en combate, las hambrunas, las enfermedades, bueno, reescribió el mapa global por completo. Y para quienes nos escuchan, lo interesante es que las alianzas políticas de hoy en día, el concepto mismo de equilibrio de poder, tienen sus raíces directas en este preciso momento histórico. Sin duda. Y a ver, la chispa de todo esto, el detonante, es la inevitable decadencia del Imperio español, porque en el año 1700 la hegemonía de Madrid ya había quedado atrás. Sí, ya no eran la superpotencia intocable. Exacto, pero su extensión territorial seguía desafiando cualquier lógica, o sea, abarcaba la península ibérica, los Países Bajos españoles, gran parte de Italia, Filipinas y unas posesiones americanas que eran inabarcables. Y al frente de este gigante de cristal, que es como lo definen las fuentes, estaba Carlos II, un monarca sin descendencia cuya frágil salud, mantuvo a toda Europa durante décadas firmando tratados secretos de partición por la espalda. Menudo panorama, sí. El problema estalla de verdad cuando Carlos II, en un último movimiento justo antes de morir en noviembre de 1700, decide ignorar todos esos planes de partición que habían hecho los demás. Claro, él dice, aquí el imperio no se toca. Exactamente. Su testamento final deja el imperio entero de forma totalmente indivisa a Felipe de Anjou. Que era el nieto de Luis XIV de Francia. Eso es. Y entregarle las llaves de España suponía un terremoto diplomático insalvable, porque claro, traía consigo todo el peso de su abuelo. Que la monarquía hispánica cayera de repente en la órbita de Versalles era cruzar una línea roja intolerable para el resto del continente.
Es que las fuentes detallan que Luis XIV dudó bastante, ¿eh? Él sabía que Austria iba a luchar por su propia reclamación al trono, porque ellos apoyaban al archiduque Carlos. Pero al final, bueno, el rey francés aceptó la herencia y esto desencadenó el pánico absoluto. Un pánico justificado, si lo piensas. Totalmente. A ver, para que nos hagamos una idea, con una analogía un poco más actual. Esto es como observar una gigantesca fusión corporativa moderna que hace saltar por los aires todas las alarmas antimonopolio. Me gusta esa comparación, sí. Con aplastar al resto del mercado. Para Inglaterra, para la República Holandesa y para el Sacro Imperio Romano Germánico, la intervención militar forzosa, entrar a dividir los activos, era la única vía para evitar que se los comieran vivos. Es que es tal cual, ¿eh? La unión de ese poderío militar francés, que era el más fuerte del momento, con los inmensos recursos territoriales españoles, destruía cualquier atisbo de equilibrio. La Gran Alianza, que la formaron esas potencias que acabas de mencionar, se articuló por pura supervivencia estatal. O sea, o nos unimos o desaparecemos. Literalmente. Dividir el imperio español era la única garantía para que los demás estados pudieran seguir existiendo de forma independiente frente a Francia. Vale, entonces tenemos ya la excusa política sobre la mesa, que es el Trono de Madrid. Pero fíjate, al cruzar los datos económicos de los documentos, me he quedado alucinada porque el verdadero motor de esta guerra no llevaba una corona en la cabeza, viajaba en las bodegas de los galeones. Ah, claro, la plata. El mercantilismo, que era la teoría económica dominante de la época, lo condicionaba todo, absolutamente todo. El mercantilismo dictaba que la riqueza mundial era como un pastel estático, ¿no? Eso es. No existía el concepto de crecimiento económico continuo que tenemos hoy. Matemáticamente, o sea, en su cabeza, para que una nación aumentara su prosperidad, por fuerza tenía que arrebatarse la otra. No había más. O sea, si yo quiero un trozo más grande del pastel, te lo tengo que quitar a ti. Exacto. Y bajo ese prisma, el mercado más codiciado de todo el planeta eran las colonias españolas en América. Las minas de plata representaban, digamos, la liquidez que movía todo el comercio global. Pero aquí surge una paradoja brutal en los registros, ¿eh? Porque el Imperio Español, sobre el papel, estaba en bancarrota crónica. Su armada, ojo al dato, apenas contaba con 20 barcos operativos y la guarnición en la península no superaba los 15.000 soldados. Una miseria para un imperio mundial, sí. Una miseria total. Pero al mismo tiempo, entre 1670 y el año 1700, justo en la víspera de la guerra, las importaciones de plata americana alcanzaron su punto máximo histórico. O sea, resulta súper contraintuitivo que la entidad que extrae más plata del mundo no tenga dinero ni para pagar a sus propias tropas. Ya, es que la mecánica del flujo de capitales te explica perfectamente esa contradicción. A ver, la plata americana llegaba, tocaba el puerto de Sevilla o el de Cádiz y automáticamente salía disparada para saldar unas deudas soberanas astronómicas. Se les iba por el sumidero. Tal cual. Y además, esa plata financiaba a todos los comerciantes extranjeros que suministraban al imperio las manufacturas que España era incapaz de producir, porque esa es otra, no producían casi nada. Los genoveses, los holandeses, los ingleses y hasta los franceses, todos controlaban el comercio exterior español desde la sombra. Vamos, que el imperio sobrevivía precisamente porque funcionaba como una especie de mercado abierto para las demás potencias. Efectivamente. Y claro, al sentar a un Borbón en Madrid, Francia amenazaba con monopolizar de repente todo ese flujo comercial solo para sus arcas, cerrándole el grifo al resto de Europa. Madre mía, normal que entraran en pánico. Los ingleses y holandeses empuñaron las armas básicamente para evitar la asfixia financiera. Si se quedaban fuera de ese circuito mercantil, se hundían. Esa era la verdadera pesadilla, más que quién se sentaba en el trono. Pero a ver, cambiando un poco de tercio, revisando los datos demográficos y logísticos, hay algo que me rompe los esquemas por completo. Porque surge una barrera física que parece infranqueable. ¿A qué te refieres? Pues a que las fuentes ubican el inicio de esta guerra durante el punto más gélido de la pequeña edad de hielo. O sea, entre 1695 y 1697 hubo una gran hambruna que devastó Europa desde Escocia hasta Italia. Las cosechas fracasaron por completo. Sí, fue una crisis climática y demográfica sin precedentes. Claro, y mi pregunta es, frente a economías agrícolas totalmente colapsadas y una hambruna de este calibre, ¿cómo demonios se financian ejércitos preindustriales de hasta 120.000 hombres en frentes como Flandes? Porque desplegar semejante cantidad de tropas, la artillería,
los suministros en un continente que se está muriendo de hambre requiere una maquinaria fiscal que yo no sé de dónde sale. Es una pregunta buenísima. Y la respuesta está en que la viabilidad material de esta guerra se fundamentó en la revolución financiera. Es una de las innovaciones estructurales más críticas de todo este periodo. La revolución financiera. Sí, fíjate, la capacidad de movilizar recursos de repente ya no dependía únicamente de los impuestos que un rey pudiera exprimirle a sus campesinos, sino de la eficiencia del crédito. Gran Bretaña, que acababa de fundar el Banco de Inglaterra en 1694, logró algo inaudito: separar la deuda nacional de las finanzas personales del monarca. Ah, claro, ya no era la deuda del rey, era la deuda del país. Exacto. El gobierno británico emitía deuda que estaba respaldada por el Parlamento, y esto generaba una confianza enorme en los inversores, lo que les permitía obtener préstamos a unas tasas de interés bajísimas. O sea, tenían una ventaja asimétrica brutal frente a sus rivales. Brutal. Francia, por el contrario, seguía dependiendo del crédito personal del rey absoluto, asumiendo unos intereses que eran asfixiantes. Así que, mientras el sistema francés se iba acercando peligrosamente al colapso, la maquinaria de crédito público británica logró no solo mantener a sus propias tropas en Flandes, sino subsidiar, pagar, a los ejércitos de sus aliados austríacos y prusianos. ¡Qué barbaridad! Es que esta asfixia financiera generó unas dinámicas comerciales completamente surrealistas que además fracturaban cualquier noción tradicional de alianza o enemistad. O sea, España dependía tan vitalmente de las importaciones que llegó a situaciones extremas. Ya sé por dónde vas, lo de la lana, ¿verdad? Sí, lo de la lana me dejó alucinada. En las fuentes sale que los embajadores franceses se vieron obligados a pedir autorización expresa a Versalles para que los ganaderos españoles pudieran seguir vendiéndole su lana a los holandeses, que eran el enemigo. Es de locos. O sea, se disparaban unos a otros el martes, pero se vendían la lana tranquilamente el miércoles. Tal cual. Es que si se cortaba ese flujo comercial con el enemigo, los rebaños perecerían, la economía castellana se desintegraría por completo y todo el esfuerzo bélico franco-español habría colapsado desde dentro. Necesitaban el dinero de sus enemigos para hacerles la guerra. Una paradoja fascinante, y fíjate que esta fragmentación de intereses operaba de igual manera dentro de las propias fronteras españolas, porque el imperio no actuó ni de broma como un bloque monolítico frente a este problema de la sucesión. Claro, porque la monarquía de los Habsburgo no era un país moderno, era un agregado de coronas, cada una con unas arquitecturas legales súper divergentes. Exacto. Y ahí vemos cómo la élite de la corona de Castilla se alineó de forma masiva con el nuevo monarca francés, con Felipe V. Ellos vislumbraban en ese modelo centralista de Versalles una herramienta perfecta para modernizar y, sobre todo, cohesionar la administración imperial, que buena falta le hacía. Pero claro, la corona de Aragón, que incluía territorios como Cataluña, Valencia, Aragón y Baleares, tomó el camino exactamente inverso y respaldó al archiduque Carlos. Sí, porque su alineación con el candidato austríaco respondía a un instinto básico de conservación institucional. A ver, ellos temían, y con mucha razón, que el absolutismo francés entrara y erradicara sus fueros y toda su tradicional autonomía legislativa y fiscal. O sea, la ironía histórica salta a la vista. El núcleo más devoto a la idea de un imperio español fuerte y unificado, que era Castilla, sustentaba al candidato extranjero francés, mientras que los defensores del particularismo regional depositaban sus esperanzas en el heredero del imperio austriaco. Es una guerra civil en toda regla, pero enraizada en modelos de Estado diametralmente opuestos. Y todo ello superpuesto sobre un conflicto global enorme. Es que menudo encaje de bolillos. Y encima, a nivel internacional, cada participante operaba bajo una agenda estrictamente unilateral, porque aquí nadie era fiel a nadie. Por ejemplo, el duque de Saboya y Pedro II de Portugal ilustran perfectamente este pragmatismo tan frío. Sí, esos dos son el mejor ejemplo. Ambos iniciaron la contienda cómodamente en la órbita franco-española. Claro, parecían aliados fieles. Parecían, pero en cuanto constataron el poderío naval anglo-holandés bloqueando todo el Mediterráneo y las rutas atlánticas, pues hicieron cuentas, recalcularon sus intereses y se integraron en la Gran Alianza sin despeinarse. A cambio, claro, de promesas de expansión territorial. Es que incluso dentro de la mismísima Gran Alianza, los objetivos bélicos eran súper dispares. Los austriacos priorizaron sistemáticamente ocupar el Milanesado y Nápoles para blindar su flanco sur y dejaron la campaña ibérica del archiduque Carlos totalmente en un segundo plano. A Austria le importaba Italia.
España le daba un poco igual en el fondo. Y la República Holandesa, por su parte, volcaba sus ya escasos recursos en consolidar lo que llamaban la barrera. La barrera. Sí, una cadena continua de fortificaciones en los Países Bajos, para establecer de una vez por todas un escudo físico definitivo contra la expansión francesa. Ese era su único gran objetivo. Ya veo. Y claro, Gran Bretaña, que es la más lista de la clase, aprovechó esa dispersión de objetivos para instrumentalizar todo el conflicto a su favor. Ellos utilizaron el desgaste continental de sus aliados para desplegar su armada con un solo fin: capturar enclaves geoestratégicos vitales para el control marítimo. Exacto. O sea, las operaciones navales británicas para asegurar Gibraltar y Menorca no buscaban facilitar que el archiduque Carlos entrara triunfalmente en Madrid ni de lejos. Buscaban asegurar el control del paso mediterráneo a perpetuidad para sus barcos. Y esa ambición comercial británica, además, trasladó los combates muchísimo más allá de Europa. En las colonias norteamericanas, el conflicto detonó lo que se conoce como la Guerra de la Reina Ana. Desde expediciones contra San Agustín, en Florida, asedios en Acadia, en Quebec, las potencias buscaban diezmar la capacidad mercantil del rival directamente en el origen de los recursos. Y por eso mismo la guerra se dilató durante más de una década. Porque intentar sincronizar tantas agendas divergentes en una sola mesa de negociación resultaba materialmente imposible. Claro, no se ponían de acuerdo en nada. Y esa imposibilidad de un acuerdo temprano condujo, según vemos en los documentos, a una espiral de desgaste humano devastadora. Sí, a ver, durante la primera fase de la guerra, las tropas aliadas lograron infligir derrotas masivas al ejército francés en escenarios como Blenheim y Ramilles. Fue un shock, porque el mito de la invencibilidad francesa se resquebrajó por completo. Pero luego el teatro de operaciones llegó a la batalla de Malplaquet en 1709 y, madre mía, las cifras de bajas documentadas en ese enfrentamiento reconfiguraron por completo la tolerancia que tenía Europa al conflicto. Fue una carnicería. Aunque técnicamente, sobre el papel, fue una victoria para la Gran Alianza, la sangría fue de tales proporciones, hablamos de decenas de miles de muertos en un solo día, que provocó una conmoción general en todas las capitales europeas. Las líneas de suministro quedaron exhaustas y las tesorerías públicas, sobre todo en Holanda y Gran Bretaña, estaban bordeando la quiebra absoluta. Lógico. Y me imagino que ese agotamiento fue lo que propició aquel intento de negociación de paz en 1709, ¿no? Porque Francia también estaba atravesando su propia crisis interna de subsistencia, con el frío y el hambre, y de hecho ofreció concesiones sin precedentes. Francia estaba de rodillas y ofreció muchísimo, pero aquí entró el exceso de arrogancia de la diplomacia aliada que directamente dinamitó ese acuerdo. Sí, leí lo que pidieron y es para llevarse las manos a la cabeza. Exigieron que Luis XIV movilizara a sus propias tropas francesas para deponer por la fuerza a su nieto en España. Una humillación inaceptable. Luis XIV argumentó, y con bastante lógica, que ante la terrible obligación de derramar sangre, prefería combatir a sus adversarios antes que hacerle la guerra a su propia familia. ¿Es que a quién se le ocurre pedir eso? Ya ves. Y esta exigencia tan desproporcionada generó una ola de indignación y de cohesión interna en Francia brutal. Permitió a Versalles reclutar nuevos contingentes de gente que antes no quería luchar y así se prolongó esta agonía militar. Pero fíjate, esa inflexibilidad de 1709 sentó las bases para el giro dramático, mi parte favorita de todo este análisis, el giro que fracturaría por completo a la Gran Alianza en 1711. El giro de guión de la historia, sí señor. Es que es de película. En 1711, el emperador José I de Austria contrae viruela y fallece de manera repentina. ¿Ah, sí? ¿Sin avisar? Sin avisar. Y claro, la corona imperial recae automáticamente en su hermano menor, que no es otro que el mismísimo archiduque Carlos. Exacto. O sea, el mismo candidato por el que toda la coalición llevaba 10 años sacrificando recursos, arruinándose y enviando hombres a morir para instaurarlo en Madrid, de repente se convierte en el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La estructura política europea sufrió una convulsión instantánea con esta noticia. El equilibrio de poder saltó por los aires, pero ahora en dirección completamente opuesta. Queda invalidada por los propios hechos. O sea, tras una década entera intentando frenar el nacimiento de un supermonopolio franco-español, resulta que la victoria de la Gran Alianza implicaría entregarle a Austria un megaimperio que abarcaría desde Viena hasta las Américas, pasando por Madrid, Nápoles, Milán. En despropósito.
Suponía básicamente restaurar las fronteras imperiales de Carlos V, resucitando aquella pesadilla geopolítica que dominó y aterrorizó al continente en el siglo XVI. Y claro, Londres y La Haya reaccionaron de inmediato ante esta nueva simetría, no se quedaron de brazos cruzados. Lógico. Es que la perspectiva de una hegemonía austríaca de ese nivel resultaba tan desestabilizadora como la amenaza borbónica original de los franceses. El pilar fundamental de la guerra, que era evitar la concentración absoluta de poder, exigía ahora frenar en seco el avance de su propio candidato. Totalmente. Supongo que con esta alteración tan radical de los incentivos, la arquitectura financiera de la alianza se tuvo que hundir en cuestión de semanas. Y tanto. De hecho, el gobierno británico experimentó un cambio político rapidísimo, dando entrada a la facción Tory, que era mucho más partidaria de la paz, y cesaron de golpe toda la financiación de las tropas continentales. Les cortaron el grifo. Y de espaldas a Viena y a La Haya, los británicos iniciaron canales de negociación secretos directamente con Francia para liquidar el conflicto bajo sus propias condiciones, claro. O sea, los dejaron tirados. Literalmente. Y esas negociaciones bilaterales secretas sentaron las bases para los famosos tratados de Utrecht, Rastatt y Baden, firmados entre 1713 y 1714. El cese de hostilidades no se alcanzó mediante una victoria militar aplastante de aniquilación en el campo de batalla, sino mediante una ingeniería diplomática fría, calculada y puramente pragmática destinada a trocear y repartir el pastel, que era el Imperio Español. Y el mapa resultante, desde luego, define toda la distribución de poder del siglo XVIII. Felipe V asegura su permanencia en el trono de Madrid y retiene el control sobre las vastísimas colonias americanas, eso sí, pero se ve obligado a renunciar de forma oficial y formal a cualquier derecho sucesorio sobre la corona francesa, lo que garantiza la separación permanente de las dos monarquías. Eso es. Mientras tanto, el recién coronado emperador Carlos VI de Austria, el antiguo archiduque, pues consolida su dominio sobre las antiguas dependencias europeas de España. El milanesado, Nápoles, Cerdeña y los Países Bajos españoles pasan a la soberanía austriaca, estableciendo a Viena como la potencia rectora en Italia y Flandes durante el siglo y medio posterior. Bueno, y la República Holandesa obtiene por fin las guarniciones fronterizas de su tan anhelada barrera defensiva, aunque las fuentes dejan clarísimo que fue una victoria táctica bastante pírrica. Pírrica es decir poco, sí. Claro, porque la colosal carga fiscal de esta guerra socavó toda su viabilidad financiera, apartándolos definitivamente de la primera línea de las grandes potencias navales. Se arruinaron. Y el vacío que dejaron fue ocupado de forma totalmente inapelable por Gran Bretaña. Gran Bretaña fue la gran ganadora de este conflicto, sin dudarlo. Retienen plazas estratégicas, críticas, como Menorca y Gibraltar, que aún hoy en día sigue trayendo cola, pero las verdaderas conquistas, lo que de verdad les importaba, son los tratados comerciales exclusivos que le extraen de forma forzosa a la monarquía española. Ahí le has dado. Y entre todos ellos, el llamado Asiento de Negros destaca como la concesión más transformadora a nivel económico. Gran Bretaña adquiere, de repente, el monopolio legal sobre el tráfico de personas esclavizadas hacia toda la América española durante 3 décadas. ¡Qué brutalidad! Y el impacto geoestratégico de este asiento iba muchísimo más allá de los horribles beneficios inmediatos de la venta de mano de obra esclava. Al controlar el flujo de trabajo forzado hacia todas las explotaciones mineras y agrícolas de las colonias, Gran Bretaña lograba introducirse como un parásito en el sistema circulatorio del comercio español. ¡Qué buena analogía! Un parásito total. Y además, el tratado incluía algo llamado el navío de permiso, que era una licencia legal para atracar barcos comerciales en puertos americanos una vez al año y que les sirvió básicamente como caballo de Troya para desplegar una red masiva de contrabando. Es que la estrategia británica fue un prodigio del cálculo mercantilista, hay que reconocerlo. Aprovecharon todo el conflicto terrestre para que Francia, Holanda y Austria se desgastaran militar y financieramente pegándose en el continente, mientras su armada y su diplomacia aseguraban de forma silenciosa el control de todas las arterias del comercio global. Maestros de la geopolítica. Ahora, a nivel territorial interno, España también experimenta una reconfiguración estructural masiva mediante los decretos de nueva planta. Al abolir las leyes e instituciones forales de la Corona de Aragón, por haber apoyado al bando perdedor, se impone un sistema centralizado de administración desde Madrid, sentando las bases de la organización territorial moderna del Estado español. Sí, un cambio interno radical. Pero fíjate,
Más allá de los cambios fronterizos, yo como historiador te diría que el legado más profundo de Utrecht reside en su grandísima innovación jurídica. ¿Te refieres a lo del artículo segundo? Exactamente. El artículo segundo del tratado consagra por primera vez, de manera totalmente explícita en el derecho internacional, el principio de que ninguna entidad debe concentrar poder suficiente como para representar un peligro a la seguridad general de Europa. O sea, estamos viendo el nacimiento formal de la seguridad colectiva y del equilibrio de poder como una doctrina que está por encima de los derechos dinásticos de cualquier rey. Las coronas quedaban supeditadas a la estabilidad del sistema internacional. Eso es. Hemos analizado un proceso alucinante que comienza con un testamento disputado por un rey moribundo y que culmina con la redistribución global de todos los polos comerciales. El declive definitivo de los Habsburgos en la península, la contención del expansionismo francés, la reordenación del mapa de Italia y la ascensión meteórica de Gran Bretaña como potencia marítima indiscutible. Y para quienes nos escuchan, creo que es vital recordar que las premisas sobre las que operan hoy en día las relaciones internacionales hunden sus raíces directamente en el barro de campos de batalla como Malplaquet. O sea, la arquitectura diplomática contemporánea, diseñada para evitar el monopolio económico o militar de una sola nación, es el producto directo del 1,5 millones de vidas que se consumieron en esta guerra. Para reflexionar, desde luego. Y fíjate, observando el panorama completo al final del análisis y considerando ese colapso constante que sufrían las arcas castellanas, del que hablábamos antes, me aflora una última paradoja leyendo las fuentes que quiero compartir. A ver, cuéntame. Durante siglos, sostener las famosas guarniciones de los tercios en Flandes y en Italia exigió un trasvase continuo de toda la plata americana, desangrando la economía interna peninsular en conflictos que parecían interminables y que no aportaban nada. Si era un sumidero de dinero infinito. Pues bien, al ser despojada de todo su imperio europeo en Utrecht, España perdió mucho prestigio territorial, eso es innegable, pero a la vez se libró de un agujero negro financiero que era inasumible. Anda, qué punto de vista más interesante. Claro, es posible argumentar que al ceder esos territorios europeos tan problemáticos y concentrarse únicamente en la rentabilidad de las colonias americanas, la monarquía obtuvo un beneficio estructural muchísimo mayor perdiendo sus posesiones europeas en la guerra que si hubiera logrado conservarlas. O sea, ganar perdiendo. Exacto. Un giro analítico sobre la naturaleza de la derrota que creo que es ideal para que nuestra audiencia siga diseccionando y dándole vueltas a los mecanismos de la historia por su cuenta. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en el próximo análisis a fondo. Bueno, normalmente, cuando se piensa en una herramienta quirúrgica, la imagen que suele venir a la cabeza es de metal, frío, o sea, un bisturí. Sí, de acero inoxidable, claro. Exacto, un bisturí afilado físico, algo que corta por pura fuerza mecánica. Y no sé, es algo muy visceral, muy táctil y Y un poco intimidante también, las cosas como son. totalmente, bastante intimidante. A ver, es que históricamente la medicina siempre ha dependido del contacto físico. Para curar algo dentro del cuerpo, pues la condición indispensable era abrirse paso mecánicamente. Ya, claro, apartando piel, músculo, hueso. Eso es. El cirujano, digamos, dependía absolutamente de lo que sus manos y sus herramientas metálicas podían tocar. Vale, pues vamos a desglosar esto, porque repasando el exhaustivo artículo de Wikipedia que estamos utilizando para nuestro análisis a fondo de hoy, queda clarísimo que ese bisturí de acero tiene competencia. Y una competencia muy dura, fíjate. Ya te digo. De repente entramos en el terreno de la luz. El metal desaparece y es reemplazado por algo intangible. Sí, es fascinante. O sea, resulta increíble ver cómo un concepto que la verdad suena a película del espacio se ha convertido en una de las herramientas médicas más transformadoras de nuestro tiempo. Por cierto, la documentación nos recuerda que láser es un acrónimo. Sí, viene del inglés Light Amplification by... Por Stimulate Emission of Radiation. Exacto. Amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Que, vamos a ver, suena a armamento intergaláctico total. Totalmente, sí. Pero luego resulta ser un aliado fundamental en un quirófano. Es una aparente contradicción muy poética, la verdad.
Suena a destrucción masiva, pero se utiliza para la curación más delicada posible. Ya. Y a ver, para entender el mecanismo detrás de esto, hay que dejar de pensar en la luz como, bueno, como lo que ilumina una bombilla en el techo. Claro, no es lo mismo. ¿Qué va? La revolución de la medicina láser no reside en crear luz, sino en someterla a un nivel microscópico de control. O sea, disciplinar la luz, por así decirlo. Me gusta esa palabra, sí. No es la luz en sí misma, es la disciplina extrema que la física le impone a esa luz, lo que permite interactuar con la biología de formas tan precisas. Esa idea de disciplinar la luz me parece clave, porque leyendo las fuentes hay 3 pilares fundamentales que separan al láser de una bombilla común. Sí, la directividad, el impulso y la monocromaticidad. Exacto. Y tratando de visualizar esto, se me ocurrió una analogía. A ver qué te parece. A ver, dime. La luz normal es como una multitud enorme en un festival de música. O sea, hay gente yendo en todas direcciones, con ropa de todos los colores, moviéndose a diferentes ritmos y chocando entre sí. Un caos iluminado, digamos. Justo, un caos. Pero el láser es como un batallón militar desfilando. Todos llevan exactamente el mismo uniforme, que sería la monocromaticidad. Ajá, el mismo color. Eso es, y marchan en perfecta sincronía, avanzando en una única dirección muy definida, que sería la directividad. Es una analogía buenísima, ¿eh? Gracias. Pero claro, ahora bien, entiendo la directividad porque va en línea recta. Pero ¿por qué esa monocromaticidad? Ese color único. Es lo que marca la diferencia entre, no sé, iluminar una pared y poder operar un ojo humano con éxito. Pues porque esa monocromaticidad determina qué tejido específico va a reaccionar a la luz. Y lo fascinante aquí es cómo una propiedad cuántica, o sea, de pura física, se traduce en una ventaja anatómica brutal. Vale, ¿cómo? A ver, volvamos a tu luz del festival de música. Si apuntas una luz blanca normal a la piel, esa luz contiene todos los colores del espectro, ¿no? Claro. Pues rebota, se dispersa y, bueno, calienta la superficie de forma generalizada e ineficiente. Pero el láser emite una única longitud de onda, un solo color. Ya, ya. Y resulta que diferentes componentes del cuerpo humano absorben diferentes colores. Ah, o sea, ¿quieres decir que actúan como filtros? Exacto, tal cual. Por ejemplo, la hemoglobina, que es lo que le da el color rojo a nuestra sangre, Sí. pues absorbe con una eficiencia brutal la luz verde o azul, como la que emite, por ejemplo, un láser de argón. Vale, entonces, si disparas ese láser verde sobre un tejido, La luz atravesará las zonas transparentes o de otro color casi sin interactuar. Ni se enteran. ostras, Pero en el instante en que golpee un vaso sanguíneo rojo, toda esa energía será absorbida de golpe, coagulando la sangre. qué barbaridad. O sea, permite apuntar a un objetivo biológico microscópico e ignorar por completo todo lo demás. Eso es selectividad pura. Pero espera, porque la documentación también habla de cortar y vaporizar tejido. A ver, vaporizar significa que el tejido celular literalmente se convierte en humo por el calor. Básicamente sí. Madre mía, pero ¿no deja eso una quemadura terrible y daño alrededor de la incisión? Me imagino algo carbonizado. Claro, esa es una duda súper razonable. Y ahí es donde entra el tercer pilar que mencionaste antes, el impulso. Ah, vale. Los pulsos de luz. Eso es. Si dejaras el láser encendido de forma continua, sí, el calor se propagaría y quemaría todo el tejido circundante. Haría un estropicio. Claro, lógico. Pero los láseres médicos operan emitiendo ráfagas de energía increíblemente cortas. Hablamos a veces de millonésimas o milmillonésimas de segundo. ¡Qué locura! Sí, sí. El láser golpea la célula. El agua dentro de esa célula absorbe la energía y se vaporiza al instante. Y el láser se apaga antes de que ese calor extremo tenga siquiera tiempo físico de transferirse a la célula vecina. O sea, ¿es tan rápido que el calor no tiene tiempo de viajar? Exactamente. Por eso el cirujano puede hacer un corte limpio, impecable, sin carbonizar el entorno en absoluto. Es como tener un bisturí a nivel celular, me parece increíble. Y bueno, una vez que asimilamos esta mecánica, hay algo en las fechas de esta documentación que yo de verdad me dejó pasmada. ¿Te refieres a la velocidad de adopción? Sí, sí. O sea, Theodor Maiman inventa el láser en un laboratorio de física teórica en el año 1960. Ajá.
Y luego el artículo detalla que en 1961, o sea, al año siguiente, el doctor Charles J. Campbell ya estaba usando un láser de rubí para destruir un tumor retiniano angiomatoso con un solo pulso. Es una barbaridad, ¿sí? Un año de diferencia. Y para 1963, el doctor Leon Goldman lo usaba para tratar células cutáneas pigmentadas. Sí, la evolución fue meteórica. Es que, ¿cómo es posible que algo pase de ser un experimento de física a operar un tumor dentro de un ojo humano en 12 meses? O sea, normalmente la tecnología médica tarda décadas en sortear la burocracia, probarse, los ensayos. Totalmente. Pero fue una aceleración asombrosa que se explica por el contexto clínico de la época. Hay que entender la situación. A ver, cuéntame. A mediados del siglo XX, los oftalmólogos y cirujanos se enfrentaban a un muro infranqueable. Operar dentro del ojo con herramientas mecánicas causaba auténticos estragos. Me imagino, con lo delicado que es un ojo. Claro, tratar un desprendimiento de retina o un tumor ocular era casi siempre una garantía de daño colateral severo. Había una urgencia desesperada por encontrar tratamientos que no requirieran cortar físicamente estructuras tan frágiles. Entiendo. O sea, la desesperación clínica empujó la asimilación del riesgo. Necesitaban soluciones ya. Efectivamente. Cuando Maiman demostró que la luz podía ser dirigida con tanta precisión, los médicos, que vigilaban muy de cerca los avances en la ingeniería, vieron inmediatamente la solución a un problema irresoluble. O sea, un cruce de disciplinas total. Sí, y esa innovación cruzada no se detuvo ahí. A principios de los años 60, un investigador llamado Kumar Patel desarrolla el láser de dióxido de carbono, el famoso láser de CO2. Y aquí es donde tengo que intervenir, porque el láser de CO2, según tengo entendido por las fuentes, se inventó para la industria pesada. Así es. O sea, se utiliza para soldar metales, taladrar materiales duros. ¿Cómo se pasa de una herramienta de soldadura industrial a una sala de operaciones casi en un parpadeo? Pues mira, porque el láser de CO2 opera en una longitud de onda que es absorbida excepcionalmente bien por el agua. Vale. Y resulta que el tejido blando humano es, en su inmensa mayoría, agua. Claro, somos pura agua. Exacto. Así que lo que en la industria se calibra a una potencia masiva para fundir metal, en el quirófano se calibra a un nivel micro para que el agua de una célula absorba la luz y se vaporice. O sea, la misma herramienta, distinta potencia. Eso es. Los cirujanos se dieron cuenta de que esta herramienta industrial ofrecía un control sobre el tejido blando que el acero inoxidable jamás podría igualar. Vale, el láser viaja en línea recta, cortando tejido blando con una precisión impecable. Eso es fantástico para la piel o para el fondo del ojo, donde la luz tiene una vía libre de entrada, digamos. Sí, no hay obstáculos. Pero aquí surge un problema geométrico evidente, y es que, ¿cómo demonios se dispara una línea recta de luz dentro de, no sé, un intestino curvo o un estómago para curar una úlcera sin tener que abrir al paciente en canal? Claro, esa fue exactamente la barrera que limitó los primeros años de la medicina láser. La luz viaja en línea recta y el cuerpo humano está lleno de curvas por todas partes. Ya es todo recovecos. Pues la solución llegó en la década de los 70, con la introducción de la fibra óptica en la medicina. Claro, la fibra óptica. O sea, es como apuntar con un puntero láser a través de un pasillo microscópico lleno de espejos, ¿no? Algo así, sí. La luz entra, choca contra las paredes de la fibra mediante un principio de reflexión interna total y rebota infinitamente sin perder su energía. Y eso permite que la luz siga las curvas de las venas o del tracto digestivo. Esa es la mecánica visual perfecta. La fibra de vidrio flexible, revestida para que la luz no escape, se convirtió en el vehículo. Al poder introducir esta fibra por el canal de un endoscopio, fíjate, la luz láser dejó de estar confinada a la superficie del cuerpo. Claro, podías llegar a cualquier sitio. Y los documentos muestran que esto desencadenó aplicaciones endocavitarias casi de inmediato. Por ejemplo, el pionero Dr. Peter Kiefhaber empezó a utilizar la fotocoagulación con láser de argón. Y posteriormente con láser ND-YAG para detener hemorragias gastrointestinales graves. Oye, detengámonos en eso un segundo, porque el impacto es masivo, ¿eh? Es un antes y un después, claro. O sea, en lugar de someter a un paciente a una cirugía abdominal abierta de emergencia con su anestesia general profunda y semanas de recuperación, Exacto. Faber simplemente introducía un cable flexible por la garganta, encontraba el vaso sanguíneo roto y, con un destello de luz, lo sellaba desde dentro. Así es. Es casi magia.
Y la comunidad médica vio el potencial en todas, absolutamente todas las especialidades. En el 76, el Dr. Hofstetter aplicó esta técnica por primera vez en la urología. Madre mía. Sí, y a finales de los 70, investigadores como Thomas Doherty impulsaron la terapia fotodinámica utilizando colorantes láser. Pasamos de intentar curar abriendo el cuerpo a curar navegando por sus propios conductos internos. Y esto nos lleva a un evento en nuestra documentación que de verdad me parece sacado de una novela de ciencia ficción pura. Sé de lo que hablas. La Operación Lindbergh en el año 2001. O sea, la combinación de esta tecnología láser guiada por fibra óptica y las redes de telecomunicaciones de alta velocidad. Sí, es un hito tremendo. Imaginemos la escena por un momento. Un cirujano está sentado frente a una consola de mando en Nueva York. Ajá. Mueve un controlador y, de forma simultánea, unos brazos robóticos disparan un láser para extirpar la vesícula biliar de un paciente que está acostado en una camilla a miles de kilómetros de distancia, en Estrasburgo, Francia. Es que es alucinante. Literalmente curando transatlánticamente a través de cables submarinos. La Operación Lindbergh es sin duda la demostración definitiva de cómo la tecnología ha desvinculado la cirugía del contacto físico directo. Totalmente. Y a ver, para que el conocimiento de todos estos cirujanos no se quedara en experimentos aislados, fue crucial estructurar la disciplina, claro. Claro, poner orden en todo esto. Eso es. En el 81, figuras fundamentales como Leon Goldman y Elliot Drake fundaron la Sociedad Americana de Medicina y Cirugía Láser. Y en Europa también hubo movimiento. Sí, ese mismo año, Maurice Brujat impulsó la Sociedad Francófona de Láseres Médicos. Ah, vale. Su objetivo principal era estandarizar protocolos de seguridad, porque no olvidemos que operar con luz requiere unos conocimientos de física óptica que no se enseñan en las facultades de medicina tradicionales. Ya, es que son ingenieros y médicos a la vez. Pero claro, leyendo a fondo las fuentes queda claro que no todo es utópico. Nunca lo es, claro. Esta tecnología tiene fallos estructurales a nivel de implementación. A ver, sus ventajas son formidables. Es la técnica de incisión más segura documentada. ¿Sí? Permite cortar y cauterizar simultáneamente, reduciendo drásticamente las hemorragias. Desde luego. Y se usa en laboratorios para análisis de espectroscopía, lo que permite observar la composición celular casi en tiempo real. Clínicamente es superior en muchísimos aspectos, eso es innegable. El verdadero muro con el que choca no es biológico, sino económico e institucional. Exacto, el maldito coste. Nuestra investigación señala un ejemplo bastante claro y frustrante sobre la realidad en Francia. Sí, el tema dental. Allí, los tratamientos con láser dental, endodóntico o periodontal, están clasificados fuera de la nomenclatura oficial de la Seguridad Social. Lo cual es un problema grave. Claro, esto significa que el Estado no los reembolsa, dejando que el coste recaiga enteramente sobre el bolsillo del paciente. Esto crea, digamos, una sanidad de dos velocidades. Totalmente. Pero aquí hay algo que me cuesta entender. A ver, si el láser causa menos daño colateral, reduce dramáticamente las infecciones postoperatorias y acelera la recuperación del paciente, Ajá. ¿no supondría a largo plazo un ahorro gigantesco para el sistema público en camas de hospital y complicaciones médicas? Digo yo. Desde la perspectiva de la economía de la salud a largo plazo, tu argumento es completamente sólido. Menos días de hospitalización equivalen a menos gasto público, siempre. Pues ya está. Blanco y en botella. Sí, pero las administraciones de salud pública suelen operar con presupuestos anuales muy estrictos. Y el coste inicial no es solo comprar una máquina, que vale decenas o cientos de miles de euros. Ah, no. No que va. El verdadero cuello de botella financiero es la formación. A un dentista o a un cirujano no le estás entregando simplemente un bisturí con un mango diferente. Claro. Le estás exigiendo que comprenda cómo la física óptica interactúa con la biología tisular. Si un operador utiliza la longitud de onda equivocada, Uf. o fíjate, calcula mal la absorción térmica del tejido y mantiene el pulso un milisegundo de más, el daño colateral puede ser catastrófico. Claro, puedes achicharrar una zona vital. Exacto. Por lo tanto, el sistema se debate constantemente entre democratizar la mejor tecnología clínica disponible y, bueno, la imposibilidad presupuestaria de equipar y formar a todos los hospitales del país. Es la dura realidad de la innovación frente a la burocracia financiera. Es una pena. Pero, suponiendo que miramos a las áreas donde la adopción ya es un hecho, hoy en día existe un verdadero arsenal de DUZ. Un catálogo inmenso, sí. La documentación enumera una variedad que asusta.
láseres de CO2, de díodo, de colorante, excímero, láser de gas, de fibra. Sí, hay muchísimos. Y en lugar de hacer un listado aburrido, me gustaría entender las mecánicas, porque las aplicaciones parecen contradecirse entre sí a veces. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, hablábamos de que el láser vaporiza el tejido blando porque somos agua, Sí. pero las fuentes indican que el láser se utiliza habitualmente para la litotricia, que es la destrucción de cálculos renales. Ajá, las piedras del riñón. Exacto. Unas piedras densas y duras. A ver, si dispara calor para vaporizar, ¿cómo es que destruye la piedra sin achicharrar el riñón del paciente? No lo pillo. Es que es un ejemplo fantástico de por qué existen tantos tipos diferentes de láser. En la litotricia, normalmente se emplea un láser de colorante o de fibra, como el de Olmio, por ejemplo. Vale. Y la clave aquí es que no buscamos vaporizar con calor. Cuando este láser específico se dispara contra el cálculo renal a través de una fibra óptica en un medio líquido, Sí. la altísima energía crea instantáneamente una burbuja microscópica de plasma en el agua. Ostras. Y cuando esa burbuja colapsa, una fracción de segundo después, genera una onda de choque mecánica. Ah. Es esa onda expansiva acústica la que impacta y fractura la piedra en polvo, no una quemadura directa. O sea, pura fuerza mecánica, pero creada por luz. Exacto. El riñón permanece intacto porque el mecanismo es acústico y mecánico, derivado de la luz, pero sin transferir calor letal al tejido circundante. Increíble. Usar la luz para crear, digamos, una pequeña explosión controlada bajo el agua. Eso es. Y si revisamos el resto de las aplicaciones, abarcan desde lo cosmético, como la depilación o borrar cicatrices y tatuajes, hasta el tratamiento del melanoma en dermatología, Sí, la versatilidad es brutal. que se usa en cardiología para angioplastías, despejando arterias bloqueadas, en oftalmología para el procedimiento LASIK o el desprendimiento de retina. Mm. Pero a ver, hay dos conceptos técnicos en nuestra investigación que destacan por encima de todo. Uno es la tomografía de coherencia óptica y el otro, especialmente, la optogenética. ¿Cómo funcionan exactamente a nivel mecánico? Pues mira, la tomografía de coherencia óptica, que se conoce como OCT por sus siglas, Ajá. utiliza un principio donde el láser no se emplea para destruir ni alterar tejido en absoluto. Ah, no. Entonces, ¿para qué? Funciona como un radar de altísima resolución. Ah, vale. Emite haces de luz infrarroja hacia el tejido, por ejemplo el fondo del ojo, y mide cómo y cuánto tarda esa luz en rebotar. Como el sonar de un murciélago, pero con luz. Tal cual. El ordenador procesa esos reflejos microscópicos y construye mapas tridimensionales del tejido vivo con una resolución de micrómetros. ¡Qué locura! Permite a los oftalmólogos ver las capas de la retina prácticamente célula a célula, sin tocar el ojo para nada. O sea, es un escáner anatómico en tiempo real. Me parece fascinante. ¿Y la optogenética? Porque suena magia. Es que la optogenética es posiblemente la frontera más vertiginosa de la biología moderna ahora mismo. A ver, cuéntame. Mediante modificaciones genéticas muy específicas o el uso de ciertos tintes, los científicos logran que poblaciones concretas de neuronas o células produzcan unas proteínas sensibles a la luz. Vale, las hacen fotosensibles. Exacto. Y una vez que esas células tienen esta característica, un destello de luz láser de un color muy preciso puede activar o silenciar esa célula a voluntad. ¡Madre mía! El láser ya no es una herramienta de corte ni de mapeo. En la optogenética, el láser funciona literalmente como un interruptor de control remoto para el sistema nervioso vivo. O sea, dejar a las células a merced de un mando a distancia luminoso. Es increíble. Y oye, también mencionan los láseres de electrones libres, ya en el espectro de la física de vanguardia. Sí, eso ya es otro nivel. Los láseres de electrones libres operan a una escala y una potencia muy diferentes. ¿En qué se diferencian? No usan un medio como un gas o un cristal, sino electrones acelerados a velocidades cercanas a la luz. Vale. Esto permite sintonizar la longitud de onda desde microondas hasta rayos X, produciendo unos pulsos tan breves y tan brillantes que nos permiten grabar el movimiento de los átomos en el interior de una molécula durante una reacción química. Es decir, nos permite diseccionar la estructura fundamental de la materia. Exactamente. Ver cómo se muere la vida a nivel subatómico. Hasta procesar. O sea, hemos recorrido un camino verdaderamente asombroso al explorar esta documentación hoy. Sí, la evolución ha sido espectacular. El láser comenzó como un concepto teórico, un peculiar experimento en un laboratorio de física cuántica en 1960, Ajá.
y en cuestión de meses saltó de los bancos de pruebas a los quirófanos para curar tumores humanos. En tiempo récord. Hemos visto cómo superó la barrera de las líneas rectas, viajando a través de las fibras ópticas, rebotando en el interior de conductos de cristal microscópicos para sellar hemorragias en el fondo del estómago. Y operando a través de océanos. Eso, la cirugía transatlántica. Hemos debatido también la dura realidad económica de la sanidad pública, donde la herramienta de corte más segura del mundo a veces queda fuera del alcance de los pacientes por su coste y, bueno, su complejidad técnica. Una lástima, sí. Y finalmente hemos descubierto cómo la luz no solo quema o vaporiza, sino que puede crear ondas de choque acústicas para romper piedras o funcionar como un interruptor maestro para el sistema nervioso. Sí, al final es una demostración de que la innovación no avanza paso a paso, sino a saltos gigantescos. Totalmente. El viaje desde aquel rudimentario láser de rubí hasta la sofisticación de la optogenética prueba que cuando la ingeniería y la medicina colaboran de verdad, el cuerpo humano se convierte en un mapa que podemos reparar sin apenas dejar huella. Qué buena forma de verlo. Y, bueno, toda esta evolución desde la mecánica del bisturí a la intangibilidad de la luz invita a quienes nos escuchan a hacerse una última pregunta. A ver. Si hace apenas unas décadas el gran milagro era usar calor para vaporizar una célula y hoy estamos usando la optogenética para gobernar redes neuronales con destellos de color, Ajá. ¿qué ocurrirá en el próximo gran salto? O sea, ¿qué pasará el día en que logremos integrar la precisión atómica de un láser con una inteligencia artificial autónoma operando dentro de nuestro torrente sanguíneo? Uf, la piel de gallina. Es que estaremos a punto de presenciar un futuro donde un microscópico rayo de luz inteligente sea capaz de detectar y reensamblar el ADN dañado de una célula enferma, curando una enfermedad antes de que siquiera se manifieste y sin rozar una sola célula sana. Pues, desde luego, el horizonte de lo que podemos lograr controlando las partículas de luz apenas acaba de empezar a dibujarse. Nos queda muchísimo por descubrir. Ojalá este análisis a fondo haya aportado una perspectiva nueva sobre cómo la física más implacable puede convertirse en el instrumento de sanación más delicado. A seguir explorando.